todos, les cuento que esta es la primera clase del curso de electrocardiograma básico, que va a constar de una serie de clases de primero el básico, después de arritmias, tanto rápidas como lentas, o sea, taquiarritmias como bradiarritmias, y luego isquemia e infarto, que es un capítulo que va a llevar varias clases para reconocer cuándo es isquemia, cuándo es infarto, cuándo es una emergencia médica que se debe derivar de urgencia a un servicio de cardiología con hemodinamia. Y por último hay una evaluación que es importante que la hagan, porque si la pueden hacer, me escriben al email cienciayeducacion2022@gmail.com y ustedes me hacen la evaluación y me la envían. Viendo los videos van a poder responder las preguntas de la evaluación y yo les emitiré un certificado que se los enviaré también por email. Así que bueno, espero que además del certificado, que les guste, que aprendan. Creo que el curso está diseñado de forma práctica para que ustedes después de cada clase vayan aprendiendo alguna parte de la electrocardiografía y ustedes vayan pudiendo, digamos, por ejemplo, hacer las distinciones entre electronormal, electropatológico, electro con taquiarritmia, electro con bradiarritmia o con isquemia versus infarto, si es un infarto, de qué arteria, cuál es la arteria responsable, etc. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y puedan avanzar en este curso de electrocardiograma básico. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el electrocardiograma? Bueno, y es un registro en un papel, o sea, gráfico, de variantes del potencial de acción, que es el potencial eléctrico, de una actividad producida en el corazón, una actividad eléctrica. Esto es detectado en la superficie corporal y lo podemos censar, amplificar e imprimir en un papel. De esta manera podemos interpretar qué le está sucediendo eléctricamente a ese corazón y algunas veces también mecánicamente. Por eso dice que son ondas cíclicas en relación con la actividad electromecánica del corazón. ¿Cuál es la actividad eléctrica? La que se puede registrar en el papel específicamente. ¿Cuál es la actividad mecánica? Es cómo funciona el corazón. Porque, bueno, yo siempre lo que digo para que se entienda esto es que todo el corazón funciona como si fuera una casa. Las puertas son la parte mecánica y la electricidad la parte eléctrica. Entonces puede que la electricidad esté dañada y hayan cortocircuitos o cuestiones para arreglar y que las puertas funcionen bien, o viceversa, que las puertas no se abran bien pero la actividad eléctrica esté bien. Entonces esto nos va a dar una información básica pero válida de cómo es la actividad eléctrica del corazón y algunas veces nos va a dar alguna información sobre cómo es la actividad mecánica del corazón. Hay una corriente de derivación hacia arriba, o sea, desviación ascendente se llama, desviación positiva, y una corriente de derivación negativa, desviación descendente. Entonces, todo lo que está por arriba se llama desvío descendente o supra, tal cosa, por ejemplo, supra ST, y todo lo que está para abajo, desviación descendente o infra ST. Acá vemos el papel de inscripción del registro. Vamos a decir algunos detalles técnicos que son, por ejemplo, la velocidad a 25 milímetros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es seteable. Yo necesito colocar el electro a 25 milímetros por segundo para que sea algo comparable con otros electros. Si lo pongo a 50 o a 10, vamos a tener variaciones que son específicas para colocarlas en algunos momentos, pero digamos lo habitual es ponerlas a una velocidad de 25 milímetros por segundo. En la clase que vamos a ver de cómo se hace un electro, o sea, una parte práctica, sí vamos a enseñarles a setear el electrocardiógrafo.
Bueno, tenemos unas líneas verticales y unas horizontales. Esto va a formar cuadros. Nosotros a esto le llamamos el cuadrado grande y el cuadrado chico. El cuadrado grande, no sé si lo ven, está formado por 5 cuadrados horizontales y 5 cuadrados verticales. Cada uno tiene una medida específica, entonces en base a eso nosotros vamos a poder medir cada una de las ondas del electrocardiograma. Entonces, esto lo vemos así amplificado, pero en el electro real es más chiquito, ¿sí? En la línea horizontal lo que vamos a medir es con 5 cuadrados grandes 1 segundo, y en los cuadraditos chiquititos 0.04 de segundos es un cuadrado chiquitito. 5 cuadrados chiquitos son 0.20 segundos, y con respecto a la altura, un cuadradito chiquito es 1 milímetro y 5 cuadraditos chiquitos, que sería uno grande, son 5 milímetros. Bien, esto al principio parece complejo, pero en realidad después uno lo va haciendo ya a piloto automático. Así como cuando aprendimos a manejar. Al principio parecía complejo y después lo hacíamos automático y casi sin pensarlo. Bueno, las derivaciones electrocardiográficas son como polos que reciben la información desde un lugar. Por ejemplo, desde la muñeca derecha, desde el pie derecho, desde un polo que se encuentra entre las dos piernas o entre los dos brazos, etc. Bien, si está sobre el corazón, o sea, las derivaciones precordiales, se llama directa. Si no, se llama, si están cerca, por ejemplo, pero no están sobre el corazón, se llaman indirecta. Bueno, y están las del plano frontal y las del plano horizontal. Las del plano frontal son las que vemos acá en esta diapositiva, que está la derivación D1, se llama D1 por derivación 1. Es con números romanos D1, D2, D3. Estas son bipolares. ¿Qué significa bipolares? Justamente esto que les comenté anteriormente, que entre las dos piernas hay un polo. Entonces ahí es entre dos polos, entre la pierna derecha y la pierna izquierda, que serían los polos, está en el medio. Eso es una derivación bipolar. D1, ahí por ejemplo. Bueno, y ahí D2, D3, RLF, que es ABR, R de right del inglés, L de left y F de foot, de pies. Entonces, de ABR derecho, ABL izquierdo y ABF de los pies. ¿Está bien? Bueno, y después están las derivaciones del plano horizontal, que son 6. Esta B corta es vector, vector 1, vector 2, vector 3, 4, 5 y 6. También existen otros vectores que son el 7 y el 8, que son para algunos casos específicos. Por ejemplo, un infarto que uno sospecha que sea de la cara posterior, bueno, o sea, un ínfero posterolateral, le voy a hacer B7 y B8. O también, por ejemplo, en el caso de la derivación B3R, que sería un B3, o sea, el que se llama vector 3, pero a la derecha. Esto lo vamos a ir viendo más específicamente, así que tranquilos si todavía no han visto nunca el electro. Bueno, derivaciones indirectas o periféricas bipolares, estas son las que están más lejos, ¿sí? Se obtienen aplicando los electrodos en la porción distal de la extremidad, en la porción más distal en el caso de que sea amputado. Esto es importante. Bueno, en nuestra institución nosotros trabajamos con pacientes amputados, que ya vienen amputados, y trabajamos para salvarle las piernas. Entonces es muy importante para nosotros que todos estemos capacitados de esta manera. Bueno, por ejemplo, la derivación 1, que es un polo positivo en el brazo izquierdo y el polo negativo en el brazo derecho. La 2, o sea, el D2, un polo positivo en la pierna izquierda y un polo negativo en el brazo derecho. Y la derivación 3, un polo positivo en la pierna izquierda
y un polo negativo en el brazo izquierdo. Bueno, este es el triángulo de Eight-Owen que bueno, nos enseña justamente dónde están las derivaciones. Por ejemplo, el pie izquierdo, ¿sí? Que es donde está la F, que como les había dicho era fit en inglés, la R en el brazo derecho, la L en el brazo izquierdo. Eso va a formar una inscripción en una derivación que es la derivación 1, o sea, D1. ¿Sí? Después, en el caso de, por ejemplo, la derivación que está entre D2 y ABR, va a formar esta inscripción que vemos ahí, que sería la D2. Y D3, la inscripción que vemos ahí también en la tercera imagen, que va a ser entre D3 y ABL. L, acuérdense, del left, siempre a la izquierda. Por otro lado, las derivaciones unipolares de los miembros, que son unipolares o monopolares de los miembros. Por ejemplo, el electrodo va conectado a ABR, ABL y ABF y registran un potencial total en un punto en el cuerpo. Por lo tanto, se registra el potencial del brazo derecho, del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. Cuando ponemos ABR, ABL y ABF, la A significa ampliado, un vector ampliado. Amplificación del vector right, por ejemplo, del vector derecho. Amplificación del vector izquierdo y amplificación del vector del pie izquierdo. Bueno, las derivaciones precordiales, acá las vemos, van del B1 al B6, de eso de forma estándar, pero siempre le podemos agregar, por ejemplo, el B7 y el B8 que comentamos anteriormente, ¿sí? Bueno, estas son las inscripciones que se hacen en el papel, desde el vector 1, vector 2, 3, 4, 5 y 6. Tienen algunas características estas inscripciones, por ejemplo, B1 siempre va a ser con tendencia negativa, B6 con tendencia positiva y así sucesivamente, y vieron que va rotando como si fuera que se va transformando de negativo hacia positivo, y esta transición se hace entre B3 y B4. Es importante esta transición que sea entre B3 y B4, si no, lo primero que tenemos que pensar que está, por ejemplo, mal colocados los electrodos, y después vamos a empezar a pensar en algunas patologías. Pero es importante colocar los electrodos bien, que ya vamos a ver dónde se coloca específicamente cada electrodo. Pero como para irnos adelantando hacia este tema, el vector 1 se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho, el vector 2 en el cuarto espacio intercostal, pero izquierdo, se llama línea marginoesternal, o sea, esto es justo al costado del esternón. Después tenemos el B3, que se dice que está entre B2 y B4, el B4 que está en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Ahí con las líneas rojas yo se los he ido marcando. Y después está el B5, que está en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar anterior. Y el B6, que está en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media. Bueno, acá continuamos en las derivaciones del plano horizontal o precordiales. Acá está lo que les comentaba recién con las derivaciones que no son habituales. Nosotros las convencionales le llamamos de B1 a B6, pero también está, por ejemplo, B3R y B4R, que son derivaciones que se colocan solo si sospecho algunas patologías específicas, por ejemplo, un infarto en el ventrículo derecho. Ahí yo colocaría en B3 o B4R en un servicio de urgencias. Por ejemplo, si viene con dolor de pecho, le hago el electro, veo que tiene un probable infarto del ventrículo derecho, y entonces ahí le hago B3R o B4R, ¿sí? Acá vamos a recordar, entonces B1 está en el cuarto espacio intercostal, margen esternal derecho,
B2 en el cuarto espacio intercostal, margen esternal izquierdo, B3 está entre B2 y B4, B4 en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular izquierda, B5 en el quinto espacio intercostal también, pero en la línea intercostal, en la línea medio axilar anterior, y en el B6 está en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar media, ¿sí? Y después B3 y B4R es como si fuera B3 y B4, pero del lado derecho. Y esto, recuerden, es para el infarto de ventrículo derecho. Bueno, ahora vamos a ver una agrupación anatómica, que está bueno que la tengamos en cuenta, porque esta agrupación anatómica hace que nosotros sospechemos, por ejemplo, infarto del ventrículo derecho, infarto del ventrículo izquierdo, o por ejemplo infarto inferior, infarto anterior, antero superior. O sea, vamos a localizar la cara de donde probablemente el paciente esté infartado. Por ejemplo, las derivaciones B1 y B2 están justo adelante del ventrículo derecho. B3 y B4 está el septum interventricular. B5 y B6 está mirando a la cara lateral del ventrículo izquierdo. Bueno, después, por ejemplo, acá dice D2, D3 y ABF. Como vemos, es toda la cara inferior, es como si lo miráramos al corazón desde abajo. Son las derivaciones inferiores o diafragmáticas. Suelen tener alteraciones simultáneas, por ejemplo, en un infarto de la cara inferior del ventrículo izquierdo, entonces ahí vamos a reconocerlo porque va a ser afectado en esas derivaciones. Y esto puede acompañarse con derivaciones afectadas como B1 y B2. Esto después hay una clase específica para localización de la que se llama ARI, arterias responsables del infarto, según la agrupación anatómica. Por eso es tan importante esta parte de esta clase. Después, derivación 1, o sea, D1 y ABL, son derivaciones izquierdas laterales y suelen tener cambios simultáneos. Suelen aparecer alteraciones también en B5 y B6. Cuando son de la cara lateral del ventrículo izquierdo, es D1, ABL, B5 y B6. Y después ABR es una derivación especular. ¿Qué significa? Que lo ve como si fuera un espejo. Es como para indicar la colocación correcta de los electrodos. ABR siempre, excepto que haya una patología muy, muy importante, ABR es negativo. ¿Está bien? Todas las otras derivaciones son espejo del ABR, que es como si lo mira de adentro al corazón. Nomenclatura de las ondas. Esto nos vamos poniendo en onda, es muy importante que sepamos que el orden es como el alfabeto. Entonces P, Q, R, S, T, U. Entonces vemos, primero se despolarizan las aurículas, que están, digamos, arriba. Todos conocen la anatomía cardíaca para hacer este curso. Y la despolarización después de los ventrículos. Y después viene la repolarización. Primero se repolarizan las aurículas. Lo que pasa es que las aurículas quedan escondidas bajo el QRS, porque son una repolarización muy pequeña. Entonces no se ve la repolarización auricular. Pero la repolarización de los ventrículos sí se ve, y es esa onda T. Y después esa onda U, algunos autores, porque varían, mencionan que es la repolarización de los músculos papilares. Pero muchas veces no se ve, así que no es algo que sea muy importante que lo aprendan, simplemente saber que es una onda dentro de todo normal. O sea que acá queda conformado la despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos y repolarización ventricular. Empezamos con la onda P, despolarización auricular, con el QRS, despolarización ventricular, con la onda T, la repolarización ventricular. Acá vamos a ver justamente qué representa cada onda. Después vamos a ver cómo reconocerlas, cuánto miden cada una de las especificaciones de cada onda. La onda P, como les decía, es la despolarización y contracción de las aurículas. La onda Q se denomina así a toda onda negativa que procede de una onda positiva. La onda R
corresponde a la primera onda positiva del QRS. Esto es importante porque la R siempre es positiva, porque a veces me creen que porque es primera onda es R. No, hay veces que la primera onda, siempre que sea una onda positiva en el QRS es R. Si hay dos ondas positivas puede ser R y R', pero siempre la onda positiva del QRS es R. Eso es lo importante. La onda S es toda negativa que sigue a una onda positiva. Por ejemplo, siempre después de una R sigue una S. Siempre. No puede ser una Q, por más que sea negativa, pero está siguiendo a una positiva. Así que siempre va a ser una S. Por ejemplo, siempre es RS, o sea, QRS. Si hay dos ondas positivas, por ejemplo que sea un RR' y en el medio tiene una onda negativa, es RSR, que son patrones característicos, por ejemplo, del bloqueo de rama derecho. Después viene una onda T que representa la repolarización ventricular. La onda T tiene algunas características que ya la vamos a ver. Cuando son demasiado grandes y picudas es una alteración. Cuando son aplanadas también es una alteración. Cuando son invertidas también es otra alteración. Así que bueno, es interesante que se graben esta imagen que está acá como un electrocardiograma normal. Bueno, y este sería el ritmo sinusal. Por ejemplo, ¿cómo está caracterizado cuando yo digo que un ritmo es sinusal? ¿Cómo está caracterizado? Por estas características. Ondas P positivas en las derivaciones de cara inferior, D2, D3 y ABF. Ahí hay un pequeño error en la diapositiva, pero es D2, D3 y ABF, o sea, en la cara inferior. Bueno, después el intervalo PR tiene que ser entre 0,11 y 0,20. Toda onda P es seguida de un QRS y la frecuencia debe ser regular de 60 a 100 latidos por minuto. Esta sigla LPM es latidos por minuto y como verán todo esto lo cumple este electrocardiograma, por lo tanto se dice que esto es ritmo sinusal. Si alguna de estas cosas no las cumple, alguno de estos puntos, quiere decir que no es sinusal, por lo tanto vamos a tener que investigar. Pero es importante que ustedes por ahora, detecten qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y después vamos a ver dentro de las alteraciones cuáles hay más frecuentemente y que se puedan detectar rápidamente en guardia. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más profundamente cuánto mide cada onda, de alto, de ancho. ¿Es importante estas medidas? Sí. Al principio parece tedioso, pero es importante que lo sepamos.